Grupo Informativo AMSA presenta. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos en su programa Globo Cultural. Agradecemos que nos acompañe día con día, de lunes a viernes, en este su programa. Los saludamos cordialmente, saludamos a todos los alumnos de las diferentes instituciones educativas. Saludamos cordialmente a usted, que se esté pasando muy buena tarde y buen provecho para los que ya están saboreando o están a punto de saborear esos deliciosos alimentos que se preparan en casa o allá en alguna de las cocinas de los mercados o en alguno de los restaurantes. Bueno, buen provecho lo estamos saludando este día miércoles, y nos da mucho gusto acompañarlos en su programa. Hoy estaremos aportando algunos datos de San Sebastián de Comaxtlahuaca, ya que la próxima semana, el 20 de enero, estarán de fiesta. Primeramente vamos a iniciar con una leyenda de la fundación de Tecomaxtlahuaca, y posteriormente estaremos hablando de datos muy importantes que nos aporta el doctor Josué Villavicencio Rojas en su libro Llano de Águilas, breve recorrido histórico de Tecomaxtlahuaca, Oaxaca. Bueno, pues vamos a empezar con esta leyenda de la fundación de Tecomaxtlahuaca. Dice así: cuenta la leyenda que los antiguos moradores de Tecomaxtlahuaca residían en un lugar situado río abajo, a una legua del actual pueblo. Ahí vivían con prosperidad, pues tenían suficientes tierras cultivables, agua abundante para regar sus campos de labranza y hermosos cerros arbolados que los proveían de madera y leña. Desafortunadamente, a finales del siglo XVI, los habitantes del remoto Tecomaxtlahuaca fueron extraídos violentamente de sus tierras de origen, pretextando que dicho lugar era muy húmedo y enfermizo. Fueron llevados por la fuerza a otra población, donde los recibieron con cierto beneplácito, pero se les asignó un espacio no muy conveniente para que levantaran sus moradas. Ellos, personas de esfuerzo y progreso, a base de perseverancia y trabajo, lograron salir adelante. Posteriormente, todo cambió, pues algunos los consideraron como intrusos y otros los catalogaron únicamente como siervos de las tierras de cultivo. Fueron obligados a realizar toda clase de trabajos, desde servicios domésticos hasta labores comunales. Les exigieron desempeñar las más rudas y fatigosas faenas del campo y del pueblo. En su nuevo lugar de residencia, lograron prosperar a tal grado que fueron envidiados y maltratados. También se les atribuyó la fama de ejercer las artes mágicas, con las cuales propiciaban maleficios mortales a tal magnitud de ocasionar la muerte. Por el resentimiento y la envidia, fueron agraviados a tal grado que vivir en aquel ambiente les resultaba muy difícil cada día, hasta llegar a ser insoportable. Por todo esto, fueron ideando la manera de cómo salir de aquel lugar. Lo primero que hicieron discretamente fue enviar representantes ante el virrey para exponer su complicada situación. Solicitaron que se les otorgara el permiso para salir de esa comarca y asentarse en otro territorio. El virrey, viendo la desesperación de los solicitantes, accedió a tal petición y les autorizó para que abandonaran aquel pueblo y se ubicaran en las tierras que más les agradaran. Los descendientes de Tecomaxtlahuaca, con la mayor discreción posible,
comenzaron a planear su retirada, empezando por la búsqueda de un buen espacio para establecerse. Se decidieron por un hermoso lugar que no estaba muy lejos. Posteriormente prepararon la huida. En una noche muy oscura, cautelosamente, de uno en uno fueron abandonando el poblado que los tenía oprimidos y se dirigieron al sitio donde edificarían su pueblo. En esa misma noche, como ya tenían todo preparado, levantaron sus improvisadas viviendas, fundando así una pintoresca aldea que daría origen a la actual y bella población de Tecomaxtlahuaca. Al día siguiente, la sorpresiva fuga ocasionó gran asombro y más impacto produjo la aparición del pueblo nuevo que surgió en la noche. La nueva Tecomaxtlahuaca fue creciendo prontamente gracias a la tenacidad, trabajo y unidad de sus habitantes, hasta florecer al grado de llegar a ser una de las poblaciones más sobresalientes. Un grandioso templo de 3 naves se vio sobresalir en el centro del pueblo y se erigió un convento muy importante que albergó a los frailes dominicos. Con ello, la influencia y jurisdicción parroquial se fue extendiendo por los alrededores y más allá. Pero a toda la prosperidad alcanzada, la marcó un acontecimiento triste que golpeó con fuerza a los pobladores de Tecomaxtlahuaca. Se dice que ellos solamente aparentaban ser fieles a la iglesia porque en realidad continuaban practicando sus rituales de antaño. En secreto, seguían rindiendo culto a una antigua deidad que veneraban sus antepasados desde antes de la llegada de los españoles. Dicha divinidad estaba representada en una gran escultura de piedra verde que se hallaba oculta en algún lugar de la montaña. Se cuenta que por esta práctica idolátrica recibieron un castigo divino que consistió en una terrible epidemia que en pocos días devastó a más de la tercera parte de la población. A cada momento se escuchaban lúgubres repiques de las campanas que anunciaban los fallecimientos. Los frailes y los curanderos estaban desesperados, pues no sabían qué hacer, ya que desconocían la causa de tal enfermedad y, por consecuencia, no hallaban el remedio. En uno de estos fatídicos días, un santo se le apareció a un anciano del pueblo y le dijo que lo que estaba sucediendo era un castigo celestial, porque simulaban su fe a Dios y practicaban la idolatría. El anciano divulgó lo escuchado y los pobladores se arrepintieron de su proceder y pidieron perdón. El santo aparecido fue San Sebastián, quien intercedió por aquel pueblo y así el temible mal desapareció. Los frailes dominicos ordenaron hacer una imagen de San Sebastián y la construcción de una ermita para venerar a dicho santo. Del tallado de la imagen se encargó el padre vicario, quien a pesar de que nunca había esculpido una escultura, la imagen encomendada le resultó a la perfección. Después, todo volvió a la normalidad y a fuerza de perseverancia, trabajo y unidad de los pobladores, volvieron a lograr el progreso y seguir siendo una de las mejores comunidades de la región y sus alrededores. A partir de entonces, este hermoso y pintoresco pueblo se llama San Sebastián Tecomaxtlahuaca. Vamos a una pausa musical y continuamos con su programa Globo Cultural. Regresamos a su programa Globo Cultural en esta tardecita
cuando le estamos deseando lo mejor de lo mejor. Saludamos cordialmente a todos nuestros amigos y nuestras amigas allá de los mercados, Porfirio Díaz, Mercado Zaragoza, así también un saludo cordial a todos los taxistas, y a usted gracias, que amablemente pues está escuchando este programa de Globo Cultural. Ahora aportaremos datos, como mencioné al inicio, del libro Llano de Águilas, del doctor Josué Villavicencio Rojas. Y nos dice lo siguiente: el doctor Josué Villavicencio Rojas considera como fecha aproximada de la fundación del pueblo al año de 1350. Esta hipótesis tiene como base los datos contenidos en el Código de Tecomaxtlahuaca y las diligencias de información sobre el patrimonio que pide don Francisco de Arellano, cacique del pueblo de Tecomaxtlahuaca, del año de 1578. El 15 de diciembre de 1582, el virrey don Lorenzo Suárez de Mendoza otorgó la licencia a los naturales de dicho pueblo para que se mudaran al lugar donde hoy está situado. El virrey tomó en cuenta para la licencia que los naturales eran dueños legítimos del cacicazgo, que por razones convenientes a los intereses de los frailes dominicos, 10 años antes los habían reconcentrado a orillas de Juxtlahuaca. Con la llegada de los españoles a la Nueva España, Tecomaxtlahuaca cambió de cacicazgo prehispánico a República de Indios, conservando buena parte de sus comunidades sujetas a su mando y el estatus de los caciques, gobernadores y principales, que seguían con ciertas prebendas, pero más bien servían de enlace entre los nativos, la alcaldía mayor de Juxtlahuaca y la corona. Para contar con esos privilegios, se dieron con frecuencia pugnas entre las familias que creían tener derechos para acceder al poder caciquil y de paso adjudicarse las tierras. A nivel nacional, con la sexta ley constitucional de 1836, se planteó una regulación municipal que incluía características de pueblos donde habría ayuntamientos, la forma de elección, los requisitos para formar parte de ellos, sus atribuciones, que en la práctica más bien se trataba de adoptar nuevas medidas institucionales de sujeción para restarles poder y autonomía a los ciudadanos, pues al aplicarse dicha ley se desconocía a los gobiernos de República de Indios y los despojaba consecutivamente de sus territorios. Claro está, tales medidas no tuvieron aceptación inmediata, pues en la mayoría de las comunidades indígenas siguieron con sus gobiernos de República de Indios. Fue hasta la época de las leyes de reforma cuando el gobierno nacional logró desarticular a tales comunidades, dándoles formalidad a las elecciones municipales. En el caso de Tecomaxtlahuaca, se desconoce la fecha de instauración como municipio, pues en el archivo histórico municipal no se cuenta con documento alguno donde se debió notificar del nombramiento del primer presidente o alcalde municipal. En 1821 se recibe una circular donde solicitaba el gobierno estatal informe de nombramiento de intendente de esta villa. Para el año siguiente se envió la otra notificación. Se recomienda al ayuntamiento
sea protegida la recaudación de rentas decimales que efectúan las catedrales. De hecho, siguieron rigiendo las normas y leyes de las propias comunidades, respetaban a partir de la colonia. Si bien las nuevas personalidades jurídicas fueron cambiando poco a poco con la aceptación para impartir y vigilar la justicia a los jueces de paz, alcaldes y regidores, aún a mediados del siglo XIX. Cumplían roles importantes los mayordomos, tequitlatos, topiles y los apoderados de las sociedades agrícolas recién nombradas en la región. Los últimos fueron los encargados de defender las posesiones de las tierras. La reticencia para aceptar como autoridad a los presidentes municipales y síndicos procuradores se dio en la localidad hasta los años 60 del siglo decimonónico. Según datos del archivo, el presidente municipal del año de 1861 fue Albino López y el síndico procurador Alejo Mendoza. Fue el 16 de diciembre de 1889 cuando, según el decreto número 44 emitido por el gobierno estatal, la comunidad de Tecomaxtlahuaca fue erigida como villa. Según este decreto, la comunidad de entonces, desde entonces, conserva la categoría de villa, aunque duró muy poco la denominación de Félix Díaz, quizá porque este personaje tuvo un despego total en la memoria de los habitantes de dicho poblado. Desde mediados del siglo XIX, la población central se empezó a denominar Santa María Tecomaxtlahuaca, con el breve intiren de finales de dicho siglo. Hasta el año 1943 se le conocía con ese nombre, con motivo de la patrona María Santísima Natividad. En 1950, tanto el municipio como la cabecera eran conocidos como San Sebastián Tecomaxtlahuaca, en honor al santo patrón San Sebastián Mártir, cuya celebración se realiza el 20 de enero de cada año con una feria regional. Vamos a una pausa musical y regresamos con su programa Globo Cultural. Gracias por acompañarnos. Regresamos con su programa Globo Cultural y seguimos obteniendo datos de este libro, El Llano de Águilas, de Josué Villavicencio Rojas. Ahora veremos lo que respecta a ubicación geográfica y población. San Sebastián Tecomaxtlahuaca se localiza al noroeste de la capital del estado de Oaxaca y aproximadamente a 100 kilómetros al sur de Guajuapan de León, perteneciente al distrito de Juxtlahuaca del mismo estado. Está situado a 1.680 metros sobre el nivel del mar. El terreno en que está situado es una cañada con un pequeño declive de norte a sur, para donde corren sus aguas y bajan al río. El llano lo forma la misma cañada que se halla en medio de dos cerros, uno al norte y otro al sur, siendo la extensión de un poco más de 8 kilómetros en la misma cañada, y generalmente se ocupa toda en la agricultura, fecundizándola las aguas del río que nace en el cerro de San Martín Duraznos, que queda al poniente de la población. Su clima es templado y solo en el invierno se siente rigurosamente el frío, pues suelen caer algunas heladas. En el verano refresca algo el viento sur que suele correr. El aire dominante es el del sureste. Limita al norte con los municipios de Silacayuapan, Santiago del Río,
y San Miguel Tlacotepec, al este con los municipios de San Juan Mixtepec y Santiago Juxtlahuaca, al sur con Santiago Juxtlahuaca y al oeste con el municipio San Martín Peras. La región que comprende al municipio es sumamente montañosa, por lo que se carece de grandes núcleos de población y existe una gran dispersión de pequeñas comunidades y rancherías. Conformada esta por el centro, Barrio de la Luz, y 4 barrios: San Sebastián, San Pedro, San Miguel y Santa Rosa. En 1960 el pueblo estaba formado de oriente a poniente por 11 calles y de norte a sur por 4 calles. Esto sin contar el barrio de San Pedro, que tenía la calle Francisco Saravia. La calle Vicente Guerrero, situada al norte, es la que de manera natural lindaba al pueblo, aunque rumbo al camino que comunicaba Santa Cruz Yosondica había un pequeño caserío. Por el sur, el río era el límite natural. Cruzándolo, pegadas al cerro, había algunas viviendas habitadas por campesinos que contaban ganado vacuno y cabrío. El Palacio Municipal, el parque, el templo parroquial, la casa curatal y la escuela primaria están situadas en el centro de la población, entre las calles Hidalgo y Reforma. Y desde la Nacional, actualmente Lázaro Cárdenas, a Independencia. La capilla del barrio de San Sebastián, ubicada en dicho barrio, entre la calzada Claudio Gómez, actualmente 5 de Mayo, y la calle 21 de Marzo. El Palacio Municipal está en la entrada del pueblo, en los terrenos situados arriba de la calle Guerrero, a un costado del barrio de San Sebastián. El barrio de San Pedro está al poniente del centro, a partir de la Barranca del Muerto. El espacio ocupado no tuvo cambios sustanciales, pues de hecho solo se concentraron más viviendas hacia el norte, donde pasa la carretera que comunica al pueblo de San Martín Duraznos y Coicoyán de las Flores. El tramo de carretera ubicado en esta parte de la población se denomina Calzada Revolución. Al norte de ella se sitúan varias familias quienes tienen problemas de dotación del agua potable debido a la altura elevada donde están instaladas sus casas. Las medidas aproximadas de la población son de norte a sur 1.310 metros y de oriente a poniente 2.689 metros. Las localidades que integraban la jurisdicción del municipio de San Sebastián Tecomaxtlahuaca en el año de 1960, con su correspondiente categoría política, administrativa y población, eran las siguientes: San Sebastián Tecomaxtlahuaca, municipio y villa; Buenavista, congregación; Cañada Lobo, rancho; El Espinal, una ranchería; El Mogote, también ranchería; El Palmarillo, ranchería; El Portezuelo, otra ranchería; Guadalupe Nundaca, ranchería; Joya del Gavilán, una congregación; Las Ánimas, un rancho; Los Silva, ranchería; Sabino Solo, también ranchería; San Isidro, congregación; San Martín Duraznos, ranchería; San Mateo Tunuchi, pueblo; Santa Cruz Rancho Viejo, un rancho; Santa Cruz Yosondica, ranchería; Tecomaxtlahuaca el Viejo, rancho; Yosondoba, rancho; Yosoyú, congregación; y Yucuniciasi, un rancho. Ahora
veremos los recursos hidrológicos con que cuenta la cabecera municipal. Hacia el sur de la población, a medio kilómetro de distancia, corre un pequeño río, el cual se origina al pie del cerro, en las comunidades de Guadalupe Nundaca y San Martín Duraznos, por lo que es conocido con el nombre de Río de San Martín. Cuando hay agua en el mismo, en tiempo de estiaje, escasea, se canaliza con una zanja para riego de tierras de labor. Posteriormente confluye con el río Mixteco. Cerca de la población se encuentran dos manantiales, uno hacia el oeste, en el lugar denominado Peña de la Pulga, a 7 kilómetros aproximadamente, en donde la Secretaría de Recursos Hidráulicos, mediante un sistema de galerías hidratantes, entubó el agua, ya que es la fuente principal de abastecimiento para el pueblo a través de una red de distribución por tubería. Su utilización es húmeda y doméstica. Hacemos otra pausa, escuchemos un tema musical y regresamos con su programa Globo Cultural. Buen provecho a todos ustedes y les deseamos éxito a todos los que están en sus actividades laborales. Regresamos en su programa Globo Cultural. Gracias por acompañarnos en este espacio. Estamos aportando datos acerca de San Sebastián Tecomaxtlahuaca. Como hemos mencionado, el próximo 20 de enero estarán de gran fiesta, así es que visitemos esta bellísima población y admiremos sus tradiciones y costumbres. Ahora comentaremos algo acerca de la Laguna Encantada. El otro manantial se localiza al noroeste de la población, a 5 kilómetros de distancia y sobre la carretera Aguajuapan de León. Es conocido en la localidad como La Laguna o Laguna Encantada. Sus aguas se utilizan para el riego de tierras de labor, aunque solamente en pequeña escala. También se emplea este lugar como centro recreativo, a donde acuden las personas a pasear y nadar los domingos y días festivos. Tiene aproximadamente 300 metros de circunferencia y 16 metros de profundidad. Sus márgenes están cercados de árboles ahuehuetes, sabinos y tules, en donde anidan los patos. El desagüe de esta laguna es como de 3 surcos de agua y contiene muchos peces pequeños. Desemboca en el río que baja de Juxtlahuaca. Se tiene la idea de que sus aguas termales curan toda clase de enfermedades cutáneas y algunas veces suelen quitar las calenturas. Esta agua está compuesta de azufre y sal. Un personaje muy importante, Cayetano Esteva, opina que esta laguna bien pudiera llamarse mejor un manantial, puesto que diariamente debe salir del fondo de ella una corriente constante de agua salada que se puede estimar en más de un surco. No se sabe el origen de esa corriente, pero se cree que es un río subterráneo que rompe las capas de terreno que lo obstruyen a su paso, y al reventar formó ese depósito que se admira con curiosidad. Las aguas de esta laguna se desperdician y nadie ha pensado utilizarlas en la industria o la agricultura. En ellas se crían truchas, bagres, bobos, ánades, etc. Bueno, esto es lo que nos dice Cayetano Esteva. Otros datos según el padre Francisco de Burgoa nos dice: tiene Tecomaxtlahuaca
un lago notable de agua, media legua de distancia en la mitad del camino, que va al antiguo y despoblado, y entra el río que corren ya juntos los dos, que se dijeron de ambos pueblos arriba, y como 2 tiros de escopeta de este a la parte del poniente está un cerrillo empinado de más de 100 brazas de alto, y por un lado un despeñadero grimoso de puntas de peñascos, y al pie de él, sin respaldo alguno, un abismo de agua clara, en circunferencia tan grande que ha de ser hombre de muchas fuerzas el que le atravesare con un tiro de piedra por la parte de tierra en más de 2 brazas afuera. Tiembla el suelo y se mueve como cosa hueca, y que se solivia sobre el agua, y jamás se ha visto que se derrumbe ni caiga la tierra que la cerca. La profundidad es tanta que, entrando con balsa y escandallo, no lo han podido sondear. El agua ni crece con excesivas lluvias, ni mengúa con grandes secas, y desagua al río un gran buey de corriente que podía moler un molino. Críanse regaladísimas truchas que nadie someras en echándoles un migajón de pan. El agua es dulce, sin movimiento de hervor, ni muestra alguna de su nacimiento. Es tradición de los indios que en su gentilidad sacrificaban en la cumbre de aquel cerro a los que vencían en guerras, y les subían con algazara de cantos y bailes, y le despeñaban por aquel risco abajo, donde se desplazaban y se despedazaban los cuerpos, y los trozos que llegaban al agua, desencuadernados a golpes en las puntas de peñascos, eran despojos de unos pescadotes negros y espantosos que dicen salían del profundo, y vorazmente como tiburones se los engullían. Nunca se han visto estos en nuestros tiempos, porque debían de ser cuadrilleros de Satanás, que con estas trazas de horror y braveza les entretenía tan lamentable carnicería de cuerpos, y más para gemir era la eterna condenación de tantas almas. Eso es lo que comenta acerca de la laguna el padre Francisco de Burgoa. Continuamos con los datos que nos aporta el doctor Josué Villavicencio Rojas, y nos dice acerca de la laguna. Esta laguna encantada es muy peligrosa por la temperatura muy baja y profundidad de sus aguas saladas. Ha cobrado la vida de personas que han retado a la naturaleza en condiciones adversas, a pesar de las serias advertencias que se han hecho. Ante el hecho de que el agua mantiene una temperatura relativamente baja, lo que hace peligrosa la laguna para su aprovechamiento como centro recreativo. Consideramos prudente que se advierta el peligro más inminente del cambio constante de la temperatura del agua, lo cual produce fácilmente alteraciones o contracciones musculares que pueden poner en peligro la vida. Según estudios hechos en esta laguna, se ha constatado que en las zonas donde existen árboles bordeándola, las raíces de estos se extienden hacia el interior de la propia laguna, llegando a crear pisos falsos en la superficie, con su consecuente formación natural de pequeñas cuevas.
También se logró detectar 2 orificios en la pared interna de la laguna al suroeste del Borbollón, y de los cuales al parecer brota agua caliente. Presenta en algunos lugares un fondo fangoso cuyo espesor fluctúa entre los 30 y 45 centímetros. Y la mayoría de su suelo está cubierto por una vegetación del género de los musgos acuáticos. Se ha especulado sobre las profundidades y temperatura de dicha laguna. El reporte del buceo realizado en noviembre de 1987 señala que la temperatura fluctúa entre los 23 grados y 25 grados en la superficie y entre los 20 grados y 21 grados en la parte más profunda. El flujo que la alimenta es a través de un río subterráneo, localizado en la parte sureste a una profundidad no mayor a los 3 metros, donde brota de una caverna en forma oval de 2 a 25 metros de ancho y de 1 a 1.5 metros de alto, presentando una caída de 45 grados y hasta una distancia de 2 a 3 metros, donde adopta una posición horizontal. El supuesto brazo de mar, con gigantes oceánicos, depredadores que salen a la superficie en noches de miedo en busca de alimento, sirenas cantarinas, lloronas, brujas y hasta el mismo diablo se ha aparecido, según versiones que circulan entre los pobladores. Como parte de tales fantasías, se anexa el cuento denominado La Laguna Encantada, del libro de canasta de cuentos y relatos mixtecos. Bueno, pues hemos aportado algunos datos de la población de San Sebastián Tecomaxtlahuaca, extraídos del libro Llano de Águilas, breve recorrido histórico de Tecomaxtlahuaca, Oaxaca. Y la leyenda que hicimos al principio, que leímos al principio, esta proviene de la tradición de San Sebastián Tecomaxtlahuaca. Bueno, pues felicitamos a nuestros amigos y amigas de allá, de esta bonita población, y esperamos estar con ellos en su próxima feria, el 20 de enero. Felicidades, muchísimas gracias por compartir con nosotros este espacio. Globo Cultural, gracias. Que pasen muy buena tarde. Hasta la próxima.